Bienvenidos a Código Fuente, un espacio donde la innovación, el talento y las personas se encuentran en el corazón de la transformación digital. Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. ¡Empezamos! Hola, buenas noches a todos. Yo soy Ana Gómez Blanco, soy Cybersecurity Senior Manager en BBVA y hoy tengo el placer de entrevistar a Joshua Novik, que es socio director en Bondo Advisors. Buenas noches, Joshua. Buenas. Lo primero, muchas gracias por aceptar la invitación de Ciberlideria Magazine para participar en este programa de radio. Queríamos hablar contigo sobre liderazgo, sobre estrategia empresarial y sobre el papel de la tecnología en este mundo tan complejo que es el de fusiones y adquisiciones. Lo primero, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, sobre cómo se combina la tecnología en este mundo del emprendimiento y cómo influye todo ese background que puedas tener para el mundo de Money. Fenomenal. Bueno, contaros un poco. O sea, obviamente no soy de aquí, aunque llevo ya muchos años en España, soy estadounidense. Y bueno, toda mi carrera profesional hasta hace 5 años ha sido en emprendimientos en general en el mundo de la tecnología. Entonces yo soy licenciado en filosofía pura, ¿no? Que es, como digo yo, una de las carreras más útiles para ser emprendedor. Interesante. El motivo es que como no tienes ninguna salida laboral, salvo ser profesor de, claro, no sé, de universidad o algo así, que no era mi plan, pues acabé desde el principio emprendiendo. Entonces, en mi caso, he emprendido distintas compañías desde finales del 90, siempre en el mundo, lo que antes se llamaba Internet, ahora ya no sé cómo se llama, ¿no? Pero antes éramos compañías de Internet. Entonces, primero he estado más en el mundo casi de la consultoría IT. Lo que hacíamos era ayudar a empresas a digitalizarse para tener su e-commerce, ¿no? Entonces ayudamos al Corte Inglés en su día con su primera tienda en casa, online, a Casa del Libro, pues una serie de compañías que estaban en el mundo retail a hacer el salto en Internet. Y luego pues estuve muchos años con un proyecto que se llama Anteveño, que era más una compañía del mundo de AdTech y MarTech, o sea, de lo que es tecnología para la publicidad o marketing. Que es donde pasé pues casi 20 años. Y es una compañía que con un par de socios crecimos desde prácticamente que éramos solo nosotros a sacarlo a bolsa en Francia en 2007 y crecerlo pues con una serie de adquisiciones fundamentalmente internacionales para luego vender la compañía en 2016. Y luego me quedé algunos años, algo muy típico, ¿no? Cuando vendes la compañía. Y cuando ya salí, pues me metí a este nuevo proyecto que es más consultivo, otra vez, más lo que se llama advisor, ¿no? De alguna forma de consultor de fusión y adquisiciones, muy centrado en el mundo de la tecnología, que es lo que yo conozco. Claro, qué interesante. Y entonces, viendo todo esto, todo tu background, conoces mucho la tecnología, conoces mucho el impacto de la tecnología y has liderado mucho, has emprendido. ¿Y qué crees tú que es lo más importante de una empresa como la tuya, que trabaja con otras empresas que están en procesos de cambio, de transformación o de compra o de venta? ¿Qué crees que es lo más importante? Sí, que hay muchos puntos, ¿no? Si estás trabajando con empresas de tecnología, yo creo que es fundamental entenderla. Porque el mundo de fusión y adquisiciones en tecnología se mueve completamente por otras reglas de lo que son las compañías tradicionales, ¿no? Entonces,
Ese tipo de compañías son compañías pues, que igual en algunos casos han generado, o sea, han sabido crear un IP, como se dice, una propiedad intelectual diferencial, o no modelos de negocios diferenciales. En muchos casos son compañías de muy alto crecimiento, en muchos casos son compañías que de hecho pierden dinero, entonces no se valoran de la misma manera que se valora una compañía tradicional, y hay que entender muy bien cuáles son las su posicionamiento y cuál es su ventaja competitiva, entender muy bien quién es el potencial comprador, y entender muy bien qué valor tiene para el comprador más que qué valor tiene intrínseca la compañía. Claro. Entonces es un mundo muy distinto. Luego, en línea general, yo creo que es muy importante en este negocio en concreto donde estamos nosotros, de consultivo, es la empatía, ¿no? que creo que es importante en todas las áreas, ¿no? en cualquier área de liderazgo, ¿no? Pero la nuestra es fundamental porque estás continuamente negociando. Claro. Y para negociar entender muy bien los que son las necesidades de la otra parte y cuáles son los puntos claves para ellos, lo que ayuda es tener cerrar un acuerdo, ¿no? Si estás negociando siempre de una forma muy rígida, sin escuchar la otra parte, pues no se cierran acuerdos. Entonces entiendo que esa empatía podría ser de las características más importantes o de las soft skills más importantes de un líder en este tipo de ecosistemas. Sí, es fundamental. Es fundamental. Nos has estado hablando de que tienen particularidades estas M&A del sector tecnológico frente a otros sectores. Entiendo que tienes colaboradores. ¿Cómo haces para que tus colaboradores se acerquen a este sector un poco de la forma que te acercas tú? ¿Cómo haces que ese liderazgo, que está claro que tienes, llegue a las otras personas para que entre todos tengáis un enfoque común cuando os presentáis a vuestros clientes? Bueno, como punto de partida, o sea, nosotros como mucha compañía de alguna forma en área de consultoría, ¿no? Está creado por socios, ¿no? Entonces, igual que, no sé, en las grandes auditoras hay socios, en los despachos de abogados hay socios. Entonces, mis dos socios fundadores son personas que vienen también de emprender en el mundo de la tecnología. Entonces, hay un ADN muy que parte de la compañía que está ahí en los tres socios, ¿no? Y de hecho lo que hemos incorporado son personas con skills distintos, ¿no? O sea, que al final posiblemente lo que podía ser una fortaleza también es una debilidad, ¿no? Cuando lo que tienes es un equipo muy tecnológico, claro, que viene de emprender y está en un negocio más consultivo, cuando hemos sido más decisores que consultores, pues hay una parte de aprendizaje, ¿no? Entonces hemos ido incorporando personas que venían más de ese mundo. Hemos ido incorporando gente también con skills más financieros, ¿no? Que venían de auditoras. Y lo que sí es interesante es que al final todo el mundo de la tecnología ahora mismo pues está en boca de todos, ¿no? Sentido. Entonces hay mucho entusiasmo para aprender, ¿no? Entonces la persona que igual viene de auditoría y su costumbre es estar viendo números, ¿no? Uh-huh. Poder entender los negocios, entender la tecnología que está detrás, entender ese ecosistema es algo que le hace mucha ilusión, e intentamos fichar gente pues que tiene esos intereses, ¿no? Curiosidad. Sí, curiosidad, y esa curiosidad en este campo en concreto, ¿no? Porque puede haber gente que tiene curiosidad en otras claro, áreas, ¿no? Sí, sí. Entonces, entiendo por lo que me estás contando que toda la parte de crear un equipo que tenga un enfoque común, unos valores, podríamos decir, similares de cara a enfrentarse a estas fusiones y adquisiciones que yo no conozco, pero no tiene pinta de ser nada fácil. Entiendo que fomentáis mucho ese equipo, el trabajar todos hacia la misma dirección, y eso se necesita requiere un liderazgo fuerte. No sé si necesita un liderazgo, lo que necesita es un juego en equipo.
Piensa en nuestro negocio, por ejemplo, es un negocio muy variable, sentido negocio de fusión y adquisición. Normalmente las boutiques como nosotros, cuando trabajamos con un cliente, normalmente un cliente es una empresa que quiere, o sea, que es el momento de venderse, ¿no? Entonces normalmente tenemos una pequeña retribución fija, pero la mayor parte es variable, es un porcentaje sobre la venta, ¿no? Entonces, una de las formas de hacer que todo el mundo esté involucrado es que todo el mundo de alguna forma es socio en esa comisión de éxito, ¿no? Entonces, como la compañía está muy enfocada a éxito, y obviamente las comisiones en ventas de compañía son un porcentaje, o sea que son cifras relevantes, lo que se hace es que todo el mundo pues participe, ¿no? en también ese porcentaje del éxito, ¿no? Eso como motivación, o sea, puramente económica, ¿no? Luego lo que sí que tenemos es, a diferencia de muchas compañías, tenemos un estilo muy presencial. Muy presencial no tanto porque pues estamos en contra del teletrabajo, sino que en el fondo sí que estamos incorporando gente de distintos perfiles, en general gente joven, y el hecho de estar todos juntos y trabajar juntos y de transmitir pues oye, skills, valores, pues el trabajo en equipo es mucho más difícil hacer de una forma no presencial, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cuando alguien pues tiene que estar en casa, pues le viene a reparar la lavadora, no tenemos problemas, o tenemos pues algunos, igual que yo, alguna persona internacional, entonces hay periodos que se vuelven a su casa y teletrabajan, ¿no? Pero que sí nuestra cultura sí es una cultura de trabajo en equipo, en equipo sentado juntos. Claro. Y el aprendizaje de unos y otros juntos, la verdad es que muchas veces es más fácil cuando tienes a la gente sentada a tu alrededor, el poder hacer ese intercambio de ideas quizás que cuando estás en teletrabajo. Sí. No, y luego eso también, yo entiendo que muchas compañías, ahora ha habido todo ese cambio, ¿no? El teletrabajo, y es difícil la vuelta atrás. En nuestro caso, también nacimos, entre comillas, después del COVID, y al final si las reglas son claras desde el principio, sentido, oye, esto es como funcionamos nosotros, si no te interesa bien la oficina, pues igual no es el sitio donde tienes que estar, ¿no? Eso ha sido un poco el fit, y yo creo que las personas que están allí pues están a gusto con también con una razonable flexibilidad. Sí. Pero con ese aprendizaje que se hace, pues oye, con el resto del equipo, ¿no? Cosa que creo que está pasando en muchas empresas. Entre la gente joven, o sea, es muy difícil entrar en una compañía y estar en tu casa con el ordenador y todos los demás y tener de vez en cuando una reunión. En sentido, sí que pierdes, o sea, es mucho más difícil aprender así. Sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo. Creo que es más difícil aprender así, sí. Y muchas veces hay falta de talento en las empresas, o falta de crear esa empresa en sí, de esa cultura de empresa, y es verdad que en online muchas veces es más difícil, sí. Sí, hace falta aprendizaje y trabajo en equipo, ¿no? Igual obviamente hay compañías donde hace falta mucho menos, ¿no? Claro, sí. Entonces, viendo todo esto, entiendo también que la forma de gestionar la incertidumbre de todo tu entorno, de la tecnología, puede ser algo también que trasladéis a vuestros equipos, a la gente que colabora, para ver cómo se pueden manejar en esa incertidumbre, sin demasiado estrés, sin demasiada frustración a lo mejor. ¿Cómo hacéis eso? Sí, yo diría que en el equipo vivimos menos la incertidumbre de lo que lo manejan, de lo que la viven nuestros clientes, ¿no? O sea, nosotros sí estamos en un entorno, yo creo que eso ya pasa en todas las empresas, en tecnologías todavía más, ¿no? Sentido, está habiendo unos cambios súper rápidos y súper relevantes con la IA, y bueno, va a ir todavía más rápido con la robótica. Todo esto está pasando a una velocidad que nunca había pasado antes. Y hay muchas empresas que realmente cuando miran adelante no saben dónde van a estar dentro de 5 años, ¿no? Cómo va a ser su compañía, cómo va a ser su entorno competitivo, qué tienen que hacer. Y a partir de ahí, de hecho, por eso hay muchas compañías que están en venta. En venta simplemente dice, oye, ahora mismo la compañía va bien, lo que no sé lo que va a venir. Y luego el proceso en sí es un proceso con mucha incertidumbre, ¿no? Cuando entras en la decisión de vender una compañía, pues al final
es un proceso, diría que en mejor de los casos, de 6 meses y en muchos casos de 12, y a veces ni siquiera se vende la compañía, ¿no? Entonces hay toda la incertidumbre de que si esto va a pasar, la incertidumbre de que si se van a enterar mis empleados o mis clientes o mis proveedores que la compañía está en venta. Entonces más que la incertidumbre de nuestro equipo es cómo manejamos todo ese tsunami emocional que vive el emprendedor. Exactamente, resiliencia, ¿no? Palabra tan utilizada actualmente, sí. Sí, sí. Joshua, pues yo quería agradecerte muchísimo este ratito de conversación que hemos tenido, que ha sido muy interesante, y seguro que a las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, seguro que les interesa tanto como a mí. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Un placer. Estás escuchando Código Fuente.